Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta clase, en esta primera clase que me toca compartir con ustedes, vamos a estudiar un poco sobre las características de dos ordenamientos jurídicos desde el punto de vista filosófico más importantes, que son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Estos dos ordenamientos filosóficos han tenido una confrontación polémica y esta disputa nos acompaña a lo largo de los siglos a través de nuestra civilización, que es la civilización occidental, y en el pensamiento jurídico en general, a veces con expresiones que han implicado distanciamientos extremos, pero que en la actualidad, como decimos, eh, ahí en la bibliografía, que ustedes tienen para estudio, que es obligatoria, oficial, estas corrientes han alcanzado matices y visiones no tan radicalmente contrapuestas en la actualidad. Para poder delimitar las características, el contenido y el alcance de estas visiones filosóficas y jurídicas, me gustaría referirme, a modo de introducción, a una obra clásica de la literatura universal que es Antígona. Ustedes saben que Antígona fue escrita en el año 440 a.C. por Sófocles. Es una tragedia. La tragedia es un género literario que se caracteriza generalmente por ser muy trágica, digamos, porque generalmente sus protagonistas o se dan muerte entre ellos, o se terminan muriendo, se suicidan. Ese tipo de tragedias marca este género. Y a nosotros nos parece muy importante el mito de Antígona, porque marca muy bien lo que es la confrontación entre las leyes divinas y las leyes positivas, o podríamos llamar las leyes humanas, las leyes creadas y establecidas por los hombres. Rápidamente y en una edición reversionada, digamos, sintetizada por quien les habla, Antígonas fue la hija de Edipo Rey. Ustedes saben que el mito de Edipo finaliza cuando Edipo lo destierran de Tebas y se saca los ojos al darse cuenta que se había casado con su madre. Entonces, en ese momento, Edipo se saca los ojos y lo destierran. Y frente al vacío de poder que deja su reinado, asume en Tebas el control del mando su tío, el tío de Antígona, Creón. Y hasta tanto se dirimiese esa disputa de poder entre los hermanos, entre los sucesores. ¿Quiénes eran los hijos de Edipo? Los hijos de Edipo eran Antígonas, Eteocles y Polinices. Entre Eteocles y Polinices, que eran sus hijos varones, se genera una fuerte disputa por el poder, por el trono de Tebas, una disputa que inclusive lleva a que Eteocles, que era uno de los hermanos, expulse a su otro hermano, a Polinices, con el apoyo de Creón. Entonces Polinices, habiéndose sentido herido en el honor y además en la ambición del trono, junto a sus seguidores, organiza una revuelta popular, una batalla, inicia una batalla contra su propio hermano, contra Eteocles. En la batalla por el trono de Tebas, como buena tragedia, se dan muerte los dos, tanto Eteocles como Polinices. Y el rey Creón, rey de Tebas, manda a enterrar con honores en Tebas a Eteocles.
Creón le aplica la pena máxima a Polinices y manda a que sea desterrado de Tebas y ordena, como decía la ley, que todo ciudadano que se alzaba en contra de su propio pueblo debía ser desterrado y no debía recibir sepultura. Antígona, cuando toma conocimiento de esta pena máxima que se le había aplicado a su hermano Polinices, indignada, se rebela contra la ley del rey Creón y va en búsqueda de su cuerpo y arroja como señal de desobediencia a los designios del rey Creón, le arroja 3 puñados de tierra al cuerpo, simbolizando una sepultura, digamos, una sepultura como mandaban las leyes divinas. ¿Qué decían las leyes divinas? Que todos los hombres de la antigua Grecia debían recibir sepultura. Entonces, como Antígona, como señal de desobediencia a la ley humana, a la ley positiva, a lo dispuesto por el rey Creón, localiza el cuerpo de su hermano y le arroja 3 puñados de tierra en señal de desobediencia. Cuando se entera, el rey Creón inmediatamente manda a Antígona a ser detenida y le decreta la pena máxima, la pena capital, y manda que sea enterrada viva en las afueras de la ciudad. Cuando se entera, esto ocurre así, y cuando se entera, su prometido, a su vez, era el hijo del rey Creón, que trataba de convencer a su padre para poder casarse con Antígona y evitar, digamos, la tragedia, evitar de que el rey le aplicara esta sanción a Antígona, no logrando convencer a su padre y habiéndole dispuesto la pena máxima de que sea enterrada viva Antígona, el hijo de Creón se suicida, lo mismo que la esposa del rey Creón y lo mismo que Antígona. Bueno, sintéticamente el mito consiste en esa tragedia en la que todos se mueren, todos los protagonistas prácticamente se mueren, pero a nosotros nos interesa mucho porque más allá de que es como les decía al principio, una obra clásica de la literatura que ha sido escrito en el año 440 a.C., esta obra nos marca muy patentemente el enfrentamiento entre las leyes divinas y la ley humana o la ley positiva. ¿Cuál es en el caso de la tragedia de Antígona la ley divina? Bueno, la ley divina es aquella que mandaba a que todos los ciudadanos de Grecia sean enterrados. Y la ley divina, y la ley humana o positiva es aquella que disponía que todos aquellos habitantes o ciudadanos que se alzaban en armas en contra de su propio pueblo sean desterrados. Entonces vemos aquí que fue justamente el conflicto que la propia Antígona tuvo que dirimir y que se inclinó incluso por la desobediencia a la ley humana y a favor, digamos, de la ley divina. Vemos ya un enfrentamiento entre dos ordenamientos jurídicos, un ordenamiento jurídico que podríamos llamar divino y un ordenamiento que nosotros llamamos acá en la síntesis que estamos reversionando humano o positivo. Lo mismo ocurre con el enfrentamiento entre el ius naturalismo y el ius positivismo.
Nos enseña Carlos Nino que el positivismo defiende la separación entre el derecho y la moral. Justamente este conflicto era el que veíamos en el caso de Antígona. El positivismo defiende esa separación tajante entre el derecho y la moral y la distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser, que pretende que no se confundan los hechos concretos con los valores que podamos hacer o las valoraciones que podamos hacer respecto de esos hechos, y aspira a una teoría jurídica que ellos llaman científica o pura, como el propio Kelsen denomina en su obra, teoría pura del derecho. Dicen los positivistas que el derecho no se completa con ideologías ni con actitudes políticas o religiosas de dudosa objetividad. En cambio, el naturalismo sostiene que el derecho y los principios de justicia moral, social, se interpretan y que aíslan al derecho de tales aislar al derecho de tales principios conduce a la legitimación, como ya ha ocurrido en algunos momentos de la historia, de regímenes políticos que consideramos aberrantes. Por lo tanto, insisten que la teoría jurídica no puede aislar al derecho de consideraciones valorativas. El naturalismo comprende un extenso periodo de tiempo en la historia, ya desde la antigüedad clásica, desde la Grecia clásica, que se desarrolla en la cultura romana y se afianza un poco con el pensamiento cristiano en la Edad Media y también en la Edad Moderna a partir del surgimiento del pensamiento racionalista. Siguiendo también a Carlos Nino, el naturalismo siempre ha sostenido la relación clásica entre derecho y justicia debe necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. En otras palabras, si es esencial al concepto de derecho la noción de justicia, este interrogante, el naturalismo lo ha contestado afirmativamente. La concepción naturalista para Carlos Nino se fundamenta en dos aspectos principales. En una tesis que nuestro autor denomina de filosofía ética, que sostiene que hay principios morales y de justicia que son universalmente válidos y asequibles a la razón humana, por un lado, y por otro lado, una tesis acerca de la definición del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Es decir, para el naturalismo, la valoración de lo justo es fundamental. El derecho será aquel derecho en el cual los resultados valorativos sean o concluyan con la noción de justicia. Como señala Manuel Atienza, un filósofo especialista en argumentación español, los pensadores naturalistas han coincidido todos en afirmar que el verdadero derecho es el derecho natural. Ese derecho natural está por encima del derecho positivo y está constituido por un conjunto de reglas y o principios, ya vamos a ver cuando estudiemos a Hart, la noción de reglas y principios, universales y eternos, es decir, con validez en todo tiempo y lugar. Los naturalistas también consideran que hay una absoluta derivación del derecho positivo, del derecho positivo, no, esta parte la tengo que volver.
Sostiene el naturalismo que existe una absoluta... Sostiene el naturalismo que existe una absoluta derivación del derecho positivo respecto del derecho natural, y que aquel debe concordar con los principios fundamentales de este, o sea, del derecho natural. El derecho positivo debe hacer concordar sus principios con fundamentos esenciales del derecho natural para poder ser válido. Por lo tanto, el derecho positivo solo tendrá fuerza obligatoria cuando se ajuste a los principios de justicia dados por el derecho natural. Si no existe esa adecuación, estaremos en presencia de un derecho que vamos a considerar como injusto. Bien, el realismo clásico y un naturalista, su principal exponente es Santo Tomás de Aquino. Sostuvo que el derecho natural es una especie de género, ley, y la define como una ordenación de la razón encaminada al bien común, hecha por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y suficientemente promulgada. Distingue 4 clases de leyes: la ley externa, que es el plan divino que dirige todas las cosas hacia la persecución de sus fines, que es el tipo de orden ideal y del universo que preexiste en Dios. La ley natural, que es precisamente parte de la ley eterna, que es cognoscible en forma intuitiva, innata por los seres racionales. El derecho natural es la participación de las criaturas racionales, es decir, los hombres, en la ley eterna. La ley divino-positiva, como la razón del hombre puede a veces estar demasiado perturbada por las pasiones para determinar correctamente ciertos preceptos morales, dice Santo Tomás que Dios le ha elevado a alguno de ellos, como es el caso de los 10 mandamientos. Esta es la ley divino-positiva, la parte de la ley eterna que fue revelada a Dios a los hombres. Después tenemos la ley humana, que es la ley positiva establecida por los hombres para regular sus relaciones de convivencia, pero la ley humana debe ajustarse a los preceptos de la ley natural, o sea, debe ser compatible con estos preceptos, debe ser deducible de ese derecho, o bien limitarse a completarlo, estableciendo los detalles que él deja indeterminados. La ley natural, decimos entonces, es la que determina a la ley humana el camino para alcanzar el conocimiento de los principios de la ley natural, y corresponde a la razón práctica. Este va a ser el mecanismo a través de la razón práctica, que se activa mediante lo que conocemos como sindéresis, y el razonamiento dirigido a distribuir lo bueno y lo malo. ¿Qué es la sindéresis? La sindéresis, dice Santo Tomás, es un hábito mediante el cual la razón práctica capta lo bueno de la cosa en sí misma, y que es el primer precepto indemostrable de la ley natural, que es captado por la razón práctica y que se refiere a la naturaleza del bien. Dice Santo Tomás que el bien es lo que todos apetecen, todos los hombres apetecen. De allí que el primer precepto que surge es, debe sobrar el bien y evitar el mal. Todos los demás preceptos de la ley natural se van a fundar en este primer precepto, que es, debe sobrar el bien y evitar el mal. Todos los demás axiomas aprendidos por sindéresis, que se derivan del primer precepto, debes obrar el bien y evitar el mal, tienen las siguientes características: son verdaderos y evidentes por sí mismos, pertenecen al fin natural del hombre y a su natural inclinación correspondiente. Son universales, es decir, son iguales para todos los hombres, y son inmutables, es decir, que no se modifican con el transcurso del tiempo.
¿Bien? Luego, en un segundo momento, cuando hablamos de momentos, hablamos de etapas evolutivas del naturalismo. Primero hemos hablado de la primera etapa, que es la etapa en donde ha prevalecido el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora, ya ubicándonos en una línea de tiempo, más o menos estamos en la Edad Moderna. En la Edad Moderna ha surgido un pensamiento, que es el pensamiento racionalista. Ustedes saben que se produce una disrupción en el pensamiento teocéntrico que había caracterizado la Edad Media. Estamos hablando del realismo clásico y un naturalista con Santo Tomás, y se ha evolucionado hacia un pensamiento antropocéntrico, o sea, el hombre como centro, principio y fin de todas las cosas. También en esta etapa vamos a tener grandes exponentes, como por ejemplo Hugo Grocio, Thomas Hobbes, los contractualistas, Rousseau. También ubicamos, por ejemplo, a uno de los grandes de la filosofía clásica, como Kant, entre otros. Hugo Grocio, por ejemplo, postulaba que el derecho natural es el que se demuestra racionalmente. Hablamos del predominio de la razón en toda esta etapa. No por revelación, como decía Santo Tomás, sino racionalmente. El derecho natural, decía, es el conjunto de principios que la recta razón demuestra conforme a la naturaleza social de los hombres y subsistirían aunque Dios no existiese. Luego tenemos a Rousseau y a los contractualistas que les mencionaba. Rousseau postula, ¿se acuerdan?, que los hombres se encuentran en ese estado de naturaleza en el que son libres e iguales y buenos, que sus principales derechos en este estado de naturaleza son la libertad y la igualdad, pero este estado de naturaleza se va a alterar cuando el hombre conoce el derecho de propiedad o, por ejemplo, crea un campo y dice esto es mío, y da origen a lo que conocemos como dominación política, y este derecho de propiedad, decíamos, incentiva las pasiones y la desigualdad y la dependencia recíproca entre los hombres que lo habían llevado a abandonar su condición natural sin poder revertir esta situación de conflicto, de tirantez, de ambición. La solución a este problema que plantea Rousseau para este estado de cosas es el contrato, la creación del contrato social por el cual los derechos naturales se cambian a derechos civiles consagrados por el Estado y se vuelve de alguna manera a la libertad y a la igualdad. Y la ley en este contrato social juega un rol absolutamente preponderante. Y luego tenemos el positivismo jurídico, o positivismo, para el cual no existe otro derecho más que el derecho positivo, que es el producto del legislador, el creado por el legislador, que se encuentra reunido y sistematizado en un ordenamiento vigente y variable en cada sociedad. Por ello, la concepción positivista puede observarse históricamente como una reacción al pensamiento naturalista. El positivismo va a prescindir totalmente de esas valoraciones que hablábamos cuando definíamos el naturalismo, o de la posible justicia o injusticia de una norma, por ejemplo. Es por eso que se le ha atribuido al positivismo lo que se ha denominado como escepticismo ético.
Esto quiere decir que sus cultores adhieren al postulado de que no existen principios morales ni de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos. Si bien, como señala Carlos Nino, en esta postura puede ser ubicado a Kelsen, para quien los juicios valorativos son relativos y subjetivos, y la justicia, él mismo la define como un ideal irracional. No todos los positivistas comparten esta tesis de filosofía ética. Luego tenemos a Norberto Bobbio, que es un autor muy importante dentro del positivismo, que consideraba que el derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto es, que emane de la voluntad, de una voluntad dominante, es justo. O sea que el criterio para juzgar la justicia o la injusticia de las leyes coincide perfectamente con el que se adopte para juzgar su validez o su invalidez. O sea, el concepto de justicia está ligado al concepto de validez. Y define el derecho como un conjunto de reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza de una determinada sociedad, con su misma existencia, independientemente del valor moral de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables, como pueden ser el orden, la paz, la certeza y, en general, cierta justicia legal. Y por último, ya mucho más contemporáneamente, han surgido en diferentes lugares del mundo, pero principalmente en Argentina, una corriente que se ha denominado teoría crítica argentina. La teoría crítica considera agotada la discusión y polémica entre el naturalismo y el positivismo, parte de un estudio exhaustivo y detallado de la obra de Kelsen, de la teoría pura del derecho, y siguiendo a una profesora de teoría del derecho de una universidad nacional de nuestro país, podemos definir esta corriente como una práctica social específica de naturaleza discursiva, en la que están expresados históricamente los conflictos, los acuerdos y las tensiones de los grupos sociales que actúan en una formación económico-social determinada. La teoría crítica se indaga sobre el método que va a utilizar la ciencia jurídica y se aboca al conocimiento de su objeto, procurando determinar qué es y cómo se forma el derecho. Procurará deslindar lo que considera específicamente jurídico de aquellos otros elementos que acompañan el fenómeno jurídico, como son la política, la moral, la economía, el carácter, por ejemplo, contingente de los hechos que integran un marco jurídico. Esta vertiente de pensamiento considera que para poder comprender y analizar el derecho debemos también estudiar todos los elementos que lo integran y que acompañan y que son constitutivos de su realidad esencial. Consideran al derecho como una práctica social que debe mirar muy atentamente lo que ellos denominan discursos del poder, pues es el poder, como enseña un profesor de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Cárcova, todo proceso social de redistribución de bienes que tiene un fundamento político, importa acuerdos, concesiones, e implica el triunfo de algún criterio reivindicativo. En otros términos, es en sí mismo, este proceso, un reflejo de ciertas situaciones de poder. Y se señala que entre la relación existente entre el derecho y el poder, perdón, se señala que la relación existente entre derecho y poder es de naturaleza paradojal, porque el discurso del derecho, entienden los críticos, es un discurso de poder. El poder resulta una situación estratégica en la sociedad y, como decía Foucault, donde existe el poder, existe resistencia. Abordar el derecho como una práctica social discursiva importa
el desafío de considerarlo también desde su punto de vista estructural, funcional, y poder analizar la profundidad y alcance del discurso, su relación con el poder o con la constitución de estas categorías estratégicas como la del sujeto y su correlación con la ideología. Por otro lado y por último, el lenguaje, la relación entre el derecho y el lenguaje va a ser muy importante, compleja relación, y que produce dificultades para que las personas cumplan o acaten los contenidos de las normas, ya sean ordenadoras, prohibitivas, y se pueda comprender el alcance de dichos contenidos. Los críticos hablan y se encargan de teorizar sobre lo que consideran la opacidad del derecho, el lenguaje utilizado no en favor de su interpretación, sino todo lo contrario, en favor de esa opacidad, o podríamos llamar de alguna manera oscuridad, que presenta el lenguaje en su formulación, o sea, en la formulación del derecho. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya servido este video, que les sirva este video. Más adelante vamos a estar profundizando un poco y vamos a estar viendo desde el punto de vista práctico el caso de los exploradores de las cavernas. Que les pido por favor vayan leyendo. Nosotros vamos a subir al aula virtual ahora un link para que puedan descargar y leer el texto. Muchísimas gracias.